Este es el módulo de recursos humanos, eh, en donde vamos a ver las diferentes opciones que se pueden realizar, que se pueden ejecutar. El inicio es con la alta de cada trabajador, de cada empleado, que lo podemos ejecutar en esta parte. Acá vamos a ingresar datos del trabajador. El código, por ejemplo, lo maneja el sistema automáticamente. Como el sistema es multiempresa, multisucursal, acá pide para qué sucursal va a trabajar esta persona, el empleado que vamos a dar de alta. En caso de que no haya múltiples sucursales, no hay ningún problema, solo es una sucursal. El código interno, por si ya tenemos un código para ese trabajador, pues aquí lo anotamos. De lo contrario, se queda vacío. Luego ya vienen las partes, los datos generales del trabajador, como nombre, apellido, apellido de casada, fecha de nacimiento, eh, vecino de, DPI, extendido en. Todos estos datos que está pidiéndonos acá, no solo es para el control interno de la planilla, para el control interno de los movimientos de personal, sino que también para generar ciertos documentos como contratos de trabajo, el reporte del empleador y otros reportes. Por eso es que solicita datos como, por ejemplo, vecino de, ¿verdad? A nivel interno tal vez no nos serviría vecino de dónde es, pero ya para el contrato de trabajo es necesario este tipo de información. Entonces, por eso es que piden esta gran cantidad de datos, dónde fue extendido el DPI, el número de celular, número de teléfono, la profesión u oficio, género, dirección actual, dirección permanente, lugar de nacimiento, departamento, municipio, estado civil, etcétera. Y así, esta gran cantidad de información que es necesaria eh, ingresarla para poder alimentar el sistema y poder así generar los diferentes tipos de reportes. Acá en esta área de acá abajo podemos ver el tipo de contrato que se va a realizar, indefinido, definido, qué jornada es, periodo de pago, ¿verdad? Diario, semanal, quincenal, tipo de indemnización universal o de ley, de alguna cuenta bancaria acá, banco y cuenta, a donde se le pueda depositar el propietario de la cuenta, etcétera. Bueno, se podemos agregar fotografías para el trabajador, documentos, adjuntar documentos, por ejemplo, fotocopia del DPI, fotocopia de licencias, cualquier documento que queramos adjuntárselo digitalmente, lo adjuntamos, ¿verdad? Para no tener un archivo físico y que se nos pueda perder ese archivo, sino que de una vez tenerlo acá y solo seleccionar al trabajador y poder imprimir, si en caso se nos perdiera alguna documentación, volver a reimprimir estos documentos. Eh, Adicional, tenemos otras fichas que llenar acá que son opcionales, no precisamente es obligado a llenar todos estos datos, sino que solo lo que se requiera. Por ejemplo, en otros datos tenemos nombre del padre, datos del padre en generales, datos de la madre, hijos, esposa, en la parte de pretensión laboral, si tiene seguro médico, familiares o amigos que están en la empresa, en caso de emergencia, a quién se llama, qué parentesco tiene, la dirección, teléfonos, eh, datos como estatura, peso, color de la tez, color de ojos, color del cabello, datos complementarios como estamos viendo acá, datos específicos como estudios y experiencia. Por ejemplo, la primaria, en qué establecimiento la sacó, de qué año a qué año, qué título se le dio. La secundaria, diversificado, universidad, especialidades, otros, acá algo complementario. Si tiene mecanografía, computación, entrenamiento de seguridad. Luego, datos puramente del empleador, nacionalidad, discapacidad, estado civil, tipo de documentos,
etcétera. Referencias también, 3 referencias para el empleado. Bueno, básicamente todo esto pues se explica a la hora de implementar el sistema en una capacitación. Aquí es solo para formarnos una idea el alcance que tiene el sistema en cuanto a la generación de información y los datos que se recaban de cada trabajador. Acá podemos, siempre en la misma pantalla podemos, generar algunos documentos, por ejemplo, generar la solicitud de empleo como formato vacío para que sea llenada, tener aquí de una vez los formularios, o también la podemos generar con la información completa, solo para que sea firmada por el trabajador o por el solicitante. Boletas por entrega de uniforme, por entrega de armas, si fuera el caso, ¿verdad? Si no, pues todo esto no se toca, ¿verdad? Entonces, una vez terminamos esta parte, que esto es para dar de alta a un trabajador, simplemente lo guardamos y vamos con un nuevo, ¿sí? Acá mismo podemos hacer recontrataciones. Un trabajador que lo tuvimos hace tiempo y nuevamente le vamos a dar de alta, no necesitamos volver a digitar toda esta cantidad de datos, simplemente lo recontratamos seleccionándolo a quién vamos a recontratar, ¿verdad? Y el sistema automáticamente le da de alta, ya no necesitamos completar todos los datos nuevamente. Actualizaciones sí las podemos realizar, ¿verdad? Acá mismo siguiendo la secuencia, aquí es solo un reporte, lista nada más de empleados por sucursal o todas, ¿verdad? Todas las sucursales de la empresa. Siguiendo, editar salarios por confidencialidad, por seguridad, no, en algunos casos, pues no se permite que la persona que digite los datos del trabajador sepa datos del salario. Entonces está separado, pero eso es opcional también, ¿verdad? Se puede unir y no hay ningún problema. Acá tenemos la lista de todos y aquí se puede anotar el sueldo mensual de cada trabajador, otros ingresos y el costo, si es que aplica costo por hora extra, ¿verdad? Bueno, aparte tenemos control de bajas de personal, ¿verdad? Para darle motivo por el cual se da de baja a un trabajador, por ejemplo, despido, si va a ser recomendado o no, ¿verdad? Y en notas podemos registrar por qué motivo. Luego aquí, en esto mismo, en esta misma pantalla, podemos generar el documento, el finiquito, de una vez, finiquito laboral, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos ver este, que tiene un texto, claro, todo el sistema, todos estos formatos pueden ser personalizados en donde la empresa puede decir necesitamos este texto, necesitamos que nos cambie esto, el sistema puede ser adaptado, no es rígido, no es que lo que estamos viendo, eso sea lo que tiene y el sistema ya no se puede modificar, no, el sistema es flexible y se puede personalizar. Entonces todo este texto se puede adaptar a la empresa, ¿verdad? Si la empresa pues le parece, pues se queda este texto, ¿verdad? Entonces, así como tenemos el área de parar de bajas, también tenemos áreas para planillas, cálculo de planillas. Entonces, por ejemplo, una planilla ya generada se visualiza de esta manera, en donde están todos los posibles los trabajadores, en este caso, perdón, y cada planilla es confirmada por alguien que le tiene que dar, además de haberla acá generado, alguien la genera, pero alguien la debe de autorizar y decir sí, eso está correcto, o incluso lo que vemos en color azul puede ser editado, ¿verdad? Por ejemplo, darle una bonificación a alguien, si no, pues el sistema se encarga de hacer los cálculos solo, ¿verdad? Y después se le da a grabar. Ya una vez confirmada acá, podemos imprimir todas las boletas de pago o solo un empleado seleccionado, ¿verdad? Por ejemplo, si seleccionáramos este trabajador, nos piden dónde queremos guardar la boleta. Tenemos que tener alguna carpeta ya para ir guardando todas nuestras boletas de pago. Y entonces el sistema nos va a generar esto, algo así.
se puede poner logotipo, personalizar la boleta de pago y entonces así saldría en la misma hoja dos, dos partes, digamos, una copia para el trabajador y otra para la empresa, ya firmado, ¿verdad? Entonces, esa es la boleta de pago. O bien generarlas todas, ¿verdad? Para no estar imprimiendo una por una, para que solo se entreguen y los trabajadores firmen. Bueno, detrás de todo esto también está planilla de bono 14, planillas de aguinaldo, que el sistema los calcula en base a los sueldos, horas extras, en base al tiempo que lleva el trabajador laborando en la empresa, ¿verdad? No es lo mismo alguien que tiene un año de estar trabajando que alguien que tiene unos 2 meses, ¿verdad? Para el cálculo de este tipo de prestaciones. Igual tenemos, bueno, estas son opciones que no precisamente las son necesarias, ¿verdad? Tenemos acciones como dar permisos, vacaciones, llamadas de atención, préstamos que se le pueden realizar al trabajador, si se requiere que ese préstamo, en cuántas cuotas se le va a descontar para que el sistema automáticamente rebaje de la planilla la cuota que corresponde, ¿verdad? Eh, Bonificaciones, descuentos, porque préstamos es un concepto, dinero puramente que se da al trabajador y descuentos por alguna razón, por ejemplo, se le asignó algún activo pero lo dañó, entonces hay que descontarle, ¿verdad? Aquí se pueden asignar activos, para que hacerlos responsables y hay una serie de información, como por ejemplo libro de salarios, informe de vacaciones, integración de sueldos, liquidación de empleados, informe del empleador, informe de descuentos, reingresos, reportes del ISR, empleados de alta y empleados de baja que se hayan dado. Entonces, todo esto lo genera el sistema y adicional a esto, lo que la empresa requiera, ¿verdad? Si la empresa requiere algún reporte especial, se adapta, se crea, se implementa y eso, básicamente a grandes rasgos, ese es el funcionamiento de recursos humanos, que como ya vimos puede controlar los permisos, que los permisos pueden ser, por ejemplo, dijimos en el área de permisos, pueden ser permisos por vacaciones, por enfermedad, duelo, maternidad, y todas estas listas pueden ser eh, editadas, agregar nuevas opciones, ¿verdad? Entonces, si un permiso va a ser descontado en planilla, ¿verdad? En qué fecha de planilla se inicia el descuento o no se va a hacer descuento por el permiso que se está dando. Y así, básicamente, como vimos, es todas las acciones que se pueden realizar con los trabajadores, las cubre el sistema o al menos la gran mayoría, ¿verdad? Desde la entrada de un trabajador a una empresa hasta la renuncia o retiro, ¿verdad? Cerrando, el sistema se encarga de calcular los, las prestaciones que le corresponden y pues liquidarlo, ¿verdad? Todo eso lo recorre el sistema, pasando por las diferentes acciones intermedias que ya vimos, como se le da permisos, llamadas de atención, asignación de activos. Esto es en grandes rasgos lo que cubre el sistema. Entonces siempre como dijimos, el sistema es abierto a que se le pueda personalizar. En esta área que estamos viendo de color blanco se puede poner el logotipo de la empresa para que pueda ser más representativo, ¿verdad?, del negocio.